Buenos días, bienvenidas a Contigo Mujer. Sayi, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estaba Yedupar por allá? Pao, hoy amanecimos muy bendecidos, desde anoche lloviendo, hoy hasta hasta casi a las 8 de la mañana lloviendo. Un clima delicioso, Pao, delicioso, delicioso. Nada que envidiarle a ustedes en Chile, ¿oíste? No, qué delicia. A mí me encanta cuando Valledupar estaba así. Uno se la tiraba de que estaba en Bogotá y que uno decía, ay, qué rico que es esto, y no quería ni pararse en la cama, pero en realidad no hace tanto frío, pero uno quiere aprovecharlo porque rara vez pasa Mm, eso. así es. ¿Verdad que me alegra mucho? Me alegra que el clima esté. Yo por acá estoy mandando el link, me ves aquí moviendo, estoy mandando el link. Invito a todas las amigas que ya están por ahí, manden el link, mandemos el link para que nuestra familia, para que nuestros amigos, para que todos puedan ver el programa de hoy. No es solo para mujeres, estamos estudiando el Cordero Sufriente, estamos estudiando a Jesucristo. ¿Quién Amén. no quiere saber de Jesucristo? A ver, Sayi, ¿qué te parece este tema del mes? Ay, Pao, estos temas han sido hermosísimos y el Cordero Sufriente en Isaías 53 es hermosísimo, Pao. Toca la fibra más profunda de nuestro corazón. Yo creo que, Pau, hoy va a ser un día de quebrantamiento, de confrontación, de lágrimas de pronto, pero el tema hermosísimo, hermosísimo y nuestra invitada súper especial. Qué alegría, pues, que hoy nuestras amigas puedan escuchar este tema tan hermoso, tan profundo y que hoy, pues, Pau, tengamos este medio para transmitírselo a todas nuestras amigas. Así es, ahí la verdad es que estudiar este tema yo siento que es una bendición. Tenemos el privilegio de estudiar a Jesucristo. Muchas personas hoy no pueden sentarse frente a su computador, frente a su tablet, frente a su celular o abrir una Biblia en sus casas, pero nosotros hoy tenemos esta clase de bendición en donde yo Amén. puedo escuchar como otra persona me ayuda a entender un pasaje de la Biblia que quizás me ha costado entender, en donde personas pueden decirme, oye, pero también puedes ver esto. Quizás lo había entendido, pero no había visto eso. Entonces, esto es una bendición tener a mujeres aquí que nos ayudan a entender esta clase de pasajes, de temas, porque pueden decir, ¿qué tiene que ver el correo Sí. cliente con Jesucristo? Bueno, y ahí vemos el primer saludo de nuestra pastora Carmen, acá en Rancagua. Muchas bendiciones para usted, que ahí fiel, conectada, ayudándonos con los nervios, ayudándonos también con sus aportes, porque dejan unos comentarios que en verdad nos ayudan a profundizar este tema. Sayi, quiero preguntarte algo práctico, algo lindo, algo que sé que lo sabes. Este tema del Cordero de Dios, ¿por qué crees que te gusta? Porque me estabas diciendo que te gustaba. Pau, porque este tema nos lleva a entender ese amor tan profundo que el Padre y el Hijo han tenido con nosotros. Vemos ese amor, a veces hablamos de ese amor que no tiene condición, pero este amor tan grande, aquí lo vemos plenamente, sin condición, sin, sin esperar nada a cambio. O sea, es tan hermoso, Pau, este tema y sobre todo lo que trae este cordero sufriente después de este sacrificio, lo que trae para nosotros, esa victoria. Amén. Yo siento que esto de estudiar esto a todas, como dices tú, nos va a conmover, nos va a acercar, nos va a despertar. Y la persona que no sentía esto lo va a sentir, lo está sintiendo en todo este mes de mayo. Mientras Mm. tanto, le doy un saludo a Inés Moreno, Yajaira, Bogotá, Colombia, Luisa Fuensalina, Joana también en Machalí, acá en Rancagua. Juanita, aquí la pastora Carmen nos dice un amor sublime, hermoso, perfecto, incondicional. Cristi Olivares, Amén. para ti, un abrazo. Jennifer Brown, o sea, las amigas ya están, les dije que enviaran sus saludos, ahora no paran de mandar los saludos, pero quiero que así como Sayira nos dijo por qué le gustaba tanto este pasaje, si usted lo ha leído, el Isaías 53, de hecho, dejamos una historia hoy en las redes sociales acerca de este hermoso versículo, tú puedas decirnos por qué sientes que te gusta.
¿Qué hay en ese pasaje de la Biblia que sientes que impacta tu corazón cada vez que lees Isaías 53? Amigas, queremos leerla. ¿Qué pasa en tu corazón cuando te encuentras o cuando vas a una prédica y dicen, bueno, está basada en Isaías 53? O abres la Biblia y justo está ese versículo. Entonces ya Sayi lo dijo su experiencia. Queremos leerla ahora. También tenemos a Candelaria, que está en Valledupar, Cesar. Un abrazo para ti, Cande. Nani, que es Danisa, un abrazo de Empumanque, acá en Chile. Y bueno, ya que todas se están conectando, ¿qué crees tú que podemos traer a nuestra invitada, que es una colombiana que vive en Nicaragua? Vamos a traerla allí. Aquí Claro. está. Acá está nuestra amiga Azuli, que ya ella había estado con nosotras en Contigo Mujer, pero han habido algunos cambios en su vida. Sayira, te la presento porque tú no la conocías. No conozco a Su, ¿cómo estás? Qué alegría Hola, hola, hola a todas. hoy programa contigo. Sí, sí, el primer programa con Sayira y además hay varias que sé que tampoco te conocen. Puedes decirnos, Dazu, ¿quién es esta nueva mujer que vive por allá tan lejos? Porque vive lejos de Chile. Sí. Bueno, hola a todas, buenos días. Bueno, yo no me presento por si no me conocen, mi nombre es Dazu Pantoja. Bueno, soy colombiana, actualmente viviendo en Nicaragua, también actualmente casada con un nicaragüense. Y bueno, viviendo esta nueva etapa de vida, pues de ama de casa, de casada, ¿cierto? Pero siempre creciendo en el Señor. Hace poco cumplí 30 años, lo cual también significa como, no sé, creo que otra era, pues porque ya estoy como en otro piso, ¿cierto? Pero bueno, siempre, siempre creciendo en el Señor y aprendiendo un poco más de Él para conocerle, para amarle más sobre todo. Creo que eso es lo importante. Dazuli, ella, bueno, las que no saben, ella tiene una cuenta en Instagram, ella es arquitecta, entonces da consejos para que nuestra casita, las mujeres que están por ahí, que somos, ay, que nos gusta mover los muebles, ella da consejos en su Instagram de cómo decorar nuestro interior de la casa, pero algo muy lindo, ella lo hace muy enfocada en el Señor, muy enfocado en lo que a Dios le agrada de nuestro hogar. Ella tiene una cuenta en la que yo sé que bendice a muchas mujeres que somos esa ama de casa, que tratamos de poner la plantita aquí, tratamos de que la casa se vea más amplia, como las casas chilenas, que son un poquito pequeñas, pero que se vea amplia, que sea acogedora y que sea un hogar donde Cristo esté representado, Él viva ahí. Bueno, Dazu, desde ya te voy a seguir porque esa es la mía. Me encanta. Soy de esas que le gusta estar rodando, está poniendo la matica aquí, poniendo allá. De hecho, miren atrás, allá tengo mis maticas y soy como muy en eso, cucuriaca, como decimos acá. La pregunta, Dazu, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué pasó en tu corazón cuando te volvimos a invitar? ¿Y qué sentiste cuando este tema tan hermoso, el Cordero Sufriente? ¿Qué pasó en tu corazón? Bueno, es bastante curioso, de hecho lo compartía con mi esposo, ¿no? Porque Pau me escribió hace bastante tiempo, o sea, con bastante anticipación, y justo estaba como en ese proceso de recién casada, de un cambio de país, de muchas cosas, ¿no? Muchas preguntas que como mujeres entendemos todas estas dudas, pues preguntas que uno a veces suele como pensar mucho y pensar de más, ¿no? Y estaba teniendo como un momento en mi vida en la que literalmente como que venía del matrimonio, que es como pues el momento, ¿no? En el que todo parece como felicidad, ¿cierto? Entonces era como, no quiero sufrir, o sea, ese era como mi pensamiento, entonces estaba pasando por ese temor al sufrimiento, pero yo dije, no, este texto es para mí. Dije como, o sea, este texto es para mí, yo necesito esta fortaleza para el sufrimiento, pero ya luego estudiándolo me di cuenta de lo terrible que somos al creer que no merecemos sufrir en un sentido, ¿no? O al creer que este sufrimiento o que nuestro sufrimiento es extremadamente grande o algo así, ¿no? Cuando realmente este texto se trata del sufrimiento de Cristo, ¿no? Y eso hace cualquier sufrimiento, por grande que nos parezca, lo hace muy insignificante. Entonces eso fue como
como ese salto, ¿no? Ya al estudiarlo, porque fue como un pensamiento, simplemente cuando yo escribí fue como un pensamiento y luego yo decía, o sea, me sentí como, iba a ser parte de las aplicaciones, pero me sentí como, no sé, como humillada, pues, en un sentido, al ver como que el sufrimiento de Cristo no se compara en absoluto con cualquier tipo de sufrimiento que uno pueda llegar a experimentar o cualquier tipo de sufrimiento que nosotros lleguemos a temer tener, ¿no? Entonces eso creo que fue supremamente importante. Así es. Hay algo que mientras estudiábamos esto juntas, este hermoso desglose de este pasaje, porque para las que no saben, hoy nos vamos a dedicar a estudiar Isaías 53. Estamos viendo, decidimos hoy hacerlo diferente, enfocarlo en un capítulo de la Biblia y dedicarnos a desglosarlo, porque hay mucho ahí, hay mucho que sacar. Entonces, si queremos estudiar al Cordero sufriente, esa es la médula. Y hay algo hermoso que tú nos escribías y nos contabas es Isaías 53, describe a un siervo que sufre injustamente, pero que a través de ese sufrimiento trae sanación, redención y reconciliación. Esas tres cosas que trae, yo siento que eso nos debe llenar a nosotros de alegría. O sea, sí, fue un momento difícil, pero él decidió que no lo pasáramos nosotros. Él decidió pasarlo él para traer sanación, redención y reconciliación. ¿Qué te llevó a escribir esta frase? ¿Y qué sentiste cuando escribiste esto, Azul? Bueno, yo creo que antes de eso es importante también entender un poquito como el contexto en el que se escribe este Isaías 53, ¿no? Porque se escribe cuando el pueblo de Judá está en el exilio y está exiliado, o sea, está totalmente sin tierra, sin templo, sin rey, o sea, podríamos decir que está en su flor de sufrimiento, ¿cierto? O sea, está sufriendo realmente y está en una crisis espiritual, en una crisis nacional. Pero todo este tiempo de sufrimiento y que era un sufrimiento causado también por su rebeldía, causado por su idolatría y por su injusticia, por las injusticias sociales pues, que ellos cometían. Pero todo este sufrimiento los llevó ellos también a un proceso de redescubrir la fe, ¿no? Y vemos cómo este Isaías 53, que es parte de otro grupo de versículos donde se menciona al siervo también, que hacen parte como de los cantos del siervo, hablan de esa esperanza venidera, ¿no? Mencionan es como una profecía trayendo esa esperanza, pero antes de esa esperanza hay primero que pasar por un camino de sufrimiento, ¿no? Entonces, al pensar en eso, nos hace darnos cuenta de, ok, lo que acaba de decir Pau es como el resultado final, y a todos nos encanta el resultado final, ¿cierto? Todos queremos sanación, salvación, todo eso, pero no nos gusta como el antes de, o sea, el otro camino es el que nos parece, pues, como que queremos saltar, ¿no es cierto? Todos queremos la meta, pero no el camino, ¿no? Y ahí entonces, y quiero que la hermana me ayude leyendo de pronto para comenzar, porque es curioso cómo empieza este capítulo, ¿no? Y leamos del 1 al 3. Isaías 53, del 1 al 3. Algo que anotar, que mira, Isaías 53, para que esta palabra se cumpla, pasaron 700, dicen los escritores, a 750 años para que esto pasara. Entonces hoy vamos a dejarte a ti que seas tú la que desarrolles el tema. Dazu, me dices que te lea Isaías 53. Isaías del 1 al 3. Del 1 al 3. Y de hecho, dice, ¿quién? Ajá. No, continúa. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ese es Reina Valera. Ok. Bueno, decía un libro que me estoy leyendo, que de hecho mencionas como toda, es muy, o sea, muy hablando sobre
veces que se menciona a Cristo, ¿no? O sea, estudiando a Jesucristo, yo le decía a Pau que había justo comenzado ese libro y hay muchas cosas que me han llamado la atención, ¿no? Pero específicamente sobre esta parte, decía el autor y me daba risa, porque decía, poniéndose como en el papel de Isaías, ¿no? Y decía que Isaías escribiendo esa revelación del Espíritu Santo y de pronto llegaba a casa y su hijo le preguntaba, papá, ¿y qué escribiste hoy? Y entonces él empezaba a decir, no, escribí sobre un siervo que fue rechazado, ¿no? Y estos primeros versículos hablan sobre eso, sobre ese rechazo de ese siervo sufriente, ¿no? Ahí vemos cómo el primer versículo dice como quién ha creído y eso habla de esa incredulidad y muchas veces en el sufrimiento tenemos incredulidad, ¿no? Y ese puede ser quizás un pecado, pero es no creer, no creyeron en él, ¿no? ¿Quién ha creído a ese mensaje? ¿A quién se le ha revelado, no? Y el versículo 2 me gusta mucho porque dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Y me hacía pensar en que hace poco encontré, detrás del lavadero, encontré una semillita de limón que germinó. Y, o sea, era la semillita y tenía así una flores, o sea, una hojita así, ¿no? Porque como estaba en una zona húmeda, ella germinó. Pero como era un renuevo tierno, o sea, una cosita así, yo lo vi como algo insignificante, sin valor, y lo eché a la basura. O sea, no fue como que ya era el árbol de limón que me iba a dar así el fruto y todo, ¿no? O, por ejemplo, ahí menciona una raíz de tierra seca, ¿no? Una ramita, de esas ramas que tienen las raíces así que se ven, pero que ya están secas, que están, para nosotros eso nos puede parecer insignificante, ¿cierto? Sin valor. Y esa fue la primera reacción que tenemos, o la primera versión que tenemos de Cristo, y es que fue insignificante, que fue despreciado, que fue desechado, que no lo estimamos. De hecho, en todo el Antiguo Testamento no se menciona ninguna descripción pues, física de cómo era Cristo, ¿no? O sea, como sí se menciona, por ejemplo, de otros en la Biblia, ¿no? Que, por ejemplo, se menciona que eran de hermoso parecer o que eran cuestiones así, ¿no? De Cristo lo que se menciona en el Antiguo Testamento, específicamente en este, es como que no nos parecía bello, o sea, que nos parecía algo sin valor, sin importancia, en lo cual no creer, ¿no? Porque ellos esperaban que el Salvador, ¿cierto? Que los venía a salvar de ese sufrimiento, iba a venir con pompas, mejor dicho, con así, todo un hombre fuerte, qué sé yo, ¿no? O iba a venir del cielo así, bajando en caballos con alas, no sé, cualquier cosa así por el estilo, pero vino como uno de nosotros, o sea, se hizo pañales literalmente y vino como uno de nosotros, vino de una forma que nadie lo esperaba, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que menciona los versículos del 4 al 6, si me puedes ayudar, hermana, perdone. Ya, Chari, ¿cierto? Sayida, o Sayi me puedes decir. Chari. Del 4 al 6 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es hasta el 5. Hasta el 6, perdón, sí. El 6 también. El 6, el 6. Sí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, a mí me encanta como la conexión que hace entre los versículos anteriores y este, ¿no? Como que dice ciertamente, ¿no? O sea, esa palabra es como lo que ustedes no se esperaban es que ese que fue rechazado, ese que ustedes, ese renuevo que yo boté a la basura, o sea, eso que podemos desechar como insignificante, como perdido, lo que ustedes no se esperaban es lo que Él hizo por ustedes, aunque ustedes no lo merecían. Porque ahí casi que lo está dando como un hecho, ¿no? Aunque es una profecía, lo está dando como un hecho porque es ese plan de redención de Cristo, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y ahí dice que fue herido por Dios, afligido, sufrió en nuestro lugar, su castigo fue nuestra paz,
sus heridas fueron nuestra sanidad. Y eso podría parecer como contradictorio, ¿no? ¿Cómo que las heridas de alguien van a ser mi sanidad? ¿Cómo que el sufrimiento, el castigo de alguien va a ser mi paz, ¿no? Y eso... ¿sí? Ahí quiero interrumpirte porque yo creo que, o sea, siento esa emoción porque somos seres humanos y también nos emocionamos y es bueno, creo que es lo mejor cuando nos emocionamos, cuando leemos la palabra de Dios, algo y también le damos la libertad a esta verdad que llegue a nuestras vidas, el Espíritu Santo la use para confrontarnos, consolarnos, animarnos y creo que eso es lo que hace este pasaje. En este punto, unir, como tú dices, la primera parte del 1 al 3, porque yo creo que muchas veces leemos este pasaje así de rápido, y sí, nos ministra y todo eso, pero otra cosa es sentarnos y estudiarlo como estamos haciendo ahora, y conectar la primera parte de eso que decíamos despreciar como que sin importancia, y me acordaba del ramito cuando hablabas tú de esa raicita, y uno lo que ve es que es débil, es muy frágil, de hecho tú lo puedes coger y se te puede partir en las manos. Entonces, lo unes, eso tan débil, eso tan frágil, mira lo que hizo, mira lo que hizo. Y también me lleva a pensar de que Dios, él muestra sus planes a sus hijos. Está contándole algo que va a pasar, como dijo Sayira, 700 años, 700 y más años después. O sea, nuestro Dios no es lejano y Él no oculta todo. Hay cosas que sí, pero si uno, como lo dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. No nos va a enseñar de mi forma de vivir o que voy a tener un carro, una casa. Él quiere las cosas ocultas que están en su palabra. Y si las vemos, abrimos la Biblia, nos sumergimos en ella, vamos a ver ese plan perfecto como lo estaba haciendo con Isaías. Pero estaban tan cargados, estaban tan llenos de pecados, estaban tan alejados su corazón, porque el mismo Isaías dice, y su corazón está lejos de mí, con su boca me alaban y me buscan, pero tu corazón está lejos de mí. Estaban tan lejos que no entendían que Dios les estaba diciendo, yo tengo un plan perfecto. Este es el plan, Isaías 53. Entonces, y cuando tú dices esto último que te interrumpí, cuando dijiste que el herido fue por nuestros pecados, y dice, y el castigo de nuestra paz, o sea, va a haber paz en medio de su sufrimiento. O sea, él decidió sufrir para que yo tenga paz. Y nosotros hoy vivimos tan angustiados. La ansiedad nos lleva de un lado para otro. El estrés nos revuelca de un lado para otro. Pero acá dice que su castigo nos trae paz. Sí, nos trae no solamente paz para el corazón, sí, para la mente. Como dicen Romanos, el muro de hostilidad se separó, la paz con el Padre. Porque no teníamos paz con el Padre. Entonces, es como contradictorio, pero es que el amor de Dios es lógico. Es como no solo la paz de Dios, sino la paz con Dios, o sea, y que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que tú la experimentes internamente y otra cosa es esa relación que estaba quebrada. Dazo y Pau, o sea, este evento que transformó la historia de la humanidad y que nos sigue transformando a nosotros, trajo para nosotros como el camino, como la redención de que esto ya estaba vuelto nada, mi relación con Dios estaba vuelto nada, pero tenía que haber un sufrimiento, tenía que haber un cordero sufrido para que hiciera las paces del Padre conmigo, o sea, qué hermoso, ¿cierto? Y nos damos cuenta que este evento es ¿cómo les digo? ¿Cómo les puedo explicar? Tan tangible hasta el día de hoy que nosotros estamos aquí hablando de ese evento que transformó la historia de la humanidad y sigue todavía transformando. Sí, amén. Mi Cristo es realmente ese gran vicario, ¿no? Ahorita que hace poco fue lo del Papa, que se hace llamar el vicario, ¿no? De Dios, pero realmente el único vicario, el único que llevó realmente nuestros pecados y quien nos reconcilió con el Padre es Cristo, ¿cierto? El único inocente que ocupó nuestro lugar como culpables para que nosotros que somos culpables podamos ser tratados como inocentes. Entonces sufrió por quienes menos lo merecíamos y quizás por eso estos últimos versículos del capítulo, perdón, del versículo 6 mencionan como eso, todos nos descarriamos, todos nos apartamos, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y es como esa representación de cubrir, ¿cierto? De que caiga sobre él
esa culpa, ¿no? Que nosotros merecíamos. Hermoso eso, y me gusta, voy a interrumpirte porque dijimos que lo íbamos a hacer con comentarios de las amigas. Brutal este capítulo, y está Noemí, y nos dice, el sufrimiento de nuestro amado Jesús fue parte del plan divino del Eterno para la redención, que lo hablamos al principio, de la humanidad. En los momentos Amén. de crisis debemos recordar esto. Cuando te sientas en ansiedad, en preocupación, cuando comiences a pensar en el futuro y en la incertidumbre del futuro, lee Isaías 53, descansa. Ya Él hizo el trabajo más duro, reconciliarnos con el Padre, puso sobre Él todo el peso del pecado. Y bueno, como lo decías tú, nosotros, cada quien cogió por su camino. Cada quien, pero entonces, ¿qué viene ahora? El versículo del 7 al 9. Vamos a ver qué viene ahora. Ajá. Cada Sí, vez se aquí vimos, aquí, cada vez se sí, pone mejor. acá vemos lo que Cristo hizo, ¿no? O sea, es como eso, precisamente lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? Esa sanación, esa redención, esa reconciliación, pero ahora es cómo lo hizo, ¿no? Y es como que volviendo al ejemplo de que el hijo le pregunta a Isaías, ¿no? ¿Qué escribiste hoy? ¿No? Entonces, bueno, ¿y eso de qué se trata? ¿No? Decía, y él decía, ponía un versículo que está en Primera de Pedro, ¿no? Donde dice que muchos de los profetas que escribieron acerca, parafraseándolo, ¿no? Acerca de este plan, se preguntaban, ¿esto con quién tiene que ver, ¿no? ¿Esto en qué momento se va a desarrollar? Y por eso era importante el aporte que hacían allí, ¿no? De que pasaron muchos tiempos y que es más, hoy en día todavía este pueblo al cual se le escribió todavía cree que esto no ha sucedido o que quizás esto sucede, lo que sucedió era para el que los sufrientes no es Cristo, que los sufrientes eran ellos como pueblo de Israel, cuando realmente no es así, o hay otros hechos donde mencionan que, por ejemplo, el sufriente era Jeremías, cuando yo decía, o sea, ¿cómo vamos a desestimar el sufrimiento de este siervo sufriente, de este inocente, sufriendo sin ninguna culpa que no merecía, ¿cierto? Cuando éramos nosotros quienes merecíamos. Pero no se queda solamente con lo que hizo, porque hasta ahí podría ser súper chévere, pero menciona también en ese plan, nos menciona, como decía Pau, nos menciona también cómo lo va a hacer, ¿cierto? Y cómo lo hizo realmente, y me gustaría que leyeras del 7 al 9. Del 7 al 9 dice, el 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Entonces, fíjense cómo aquí se nos menciona que era necesario, en este cómo era necesario esa opresión y esa aflicción de Cristo, ¿no? Y a tal punto de que en el libro que les comparto, ¿no? Menciona no un estudio de Isaías, sino menciona cuando esto sucede y que se muestra en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando ya está a punto de suceder en los evangelios, que vemos a un Cristo que todo el tiempo estuvo anunciando su muerte muy tranquilamente, como aquí o sea, va a llegar el momento, va a llegar la hora en que, y luego pasará, ¿no? Pero cuando ya llega, cuando ya se acerca la hora, vemos a un Cristo que está angustiado hasta tal punto que su sudor es sangre, o sea, hasta ese punto, ¿no? Y que está experimentando realmente esa opresión y esa aflicción en su santa humanidad, porque fue 100% humano y quizás a veces como que lo ignoramos, pero que él sufrió ese abandono de todos sus amigos, sufrió la soledad, el abandono incluso de su propio padre, porque era necesario que así sucediera, ¿no? Pero en esa aflicción y en esa opresión vemos que él no abre su boca, que él enmudece, que él permanece mudo, aunque está siendo como un corderito llevado al matadero. Y eso yo puse, de hecho, aquí en la Biblia, ¿no? Como, ¿qué hago
ante la opresión y la aflicción. Y quizás mi respuesta es que muchas veces me quejo contra Dios, ¿cierto? Muchas veces reniego de su obra porque no veo el panorama completo, porque quizás no estoy viendo al siervo sufriente, porque quizás me estoy enfocando en mí, ¿no? Y creo que cuando pensamos así, ante el sufrimiento, solo viendo nuestro dolor como algo extremadamente grande, estamos teniendo el orgullo en su máxima expresión porque nos estamos poniendo nosotros en el trono cuando realmente quien lo está es Cristo, ¿no? Entonces, vemos una imagen clara de un sacrificio, vemos también el medio por el cual iba a ser necesario esta sumisión del siervo, porque aquí lo que vemos es eso, una actitud de sumisión en él, de que va obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es cortado por... Quiero hacerles ahí como un paréntesis para que nuestras amigas y de pronto, sí, los que nos están viendo, tengan como un panorama de lo que era la crucifixión. Miren, encontré que esto lo habían hecho los babilónicos y los romanos lo adoptaron, pero ellos le añadieron cosas más crueles a esa crucifixión. O sea, lo que quiero que entiendan nuestras amigas, que esto que está hablando Isaías 53, cuando dice que este cordero guardó silencio, o sea, aparte de la humillación, aparte de que fue lo que decía Dazu, que lo dejaron solo, que el sufrimiento que él empezó a padecer una noche antes del sacrificio, este, también nos lleva a que ustedes puedan entender y comprender que esto no fue una muerte como de pronto nosotros la vemos en algunas películas o como de pronto vemos a ese cruz, a ese Cristo. No sé si ustedes aquí, Pao y Dazu, hay como algo que dan el minuto de Dios antes de la noticia y presentan a un Cristo así tranquilito ahí en la cruz, clavado así tranquilo. Eso ni por ahí, con todo el respeto lo hago, con todo el respeto de las personas, pero eso no se compara con todo el sufrimiento que él llevó. Dice que los latigazos en las puntas tenían metales que traían su piel, o sea, cuando él fue puesto en la cruz, ya él no tenía piel en la espalda. O sea, y también cuando mirábamos allí, cuando sus clavos aparecen en los dibujos y todo eso, en las imágenes, que era en la palma de la mano. No, eso fue aquí, en la muñeca, porque para ese tiempo pues era difícil como poder hablar del cuerpo humano, pero ya para este tiempo, cuando habla de los ligamentos, de los tendones, están en esta parte. Entonces él se sostenía, era de esto, y cada movimiento era un dolor impresionante. Entonces, lo que quiero, Dazu y Pau, es que nuestras amigas entiendan qué sacrificio tan grande por amor a nosotras, a ti, a mí y a todas las que nos están escuchando. Qué sacrificio tan hermoso. Eso sí fue un sacrificio. De hecho, quiero decir algo con respecto al pasaje que estamos leyendo, porque lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Dazuli lo está leyendo en Biblia en las Américas y Sayira en la Reina. Y la Nueva Traducción Viviente, esto es una cosa tremenda. Y justo Noemí, yo dije, yo lo voy a decir, y justo Noemí escribe, Isaías 53:7 nos muestra la disposición de nuestro amado Jesús al aceptar el sufrimiento sin protestar, sin quejarse, cumpliendo así la profecía del siervo sufriente. Profecía. Totalmente divino, dice nuestra pastora, y totalmente humano, algo que lo debemos recordar siempre, porque creen lo del minuto de Dios, que para los que no saben, porque viven en otro país, es una sección que colocan en las noticias en Colombia, sección católica, antes de las noticias. Entonces, ahí habla y esas cuestiones. Entonces, no es así que él estaba, claro, como era Dios, él no estaba sufriendo tanto y estaba relajado en la cruz. No, como lo dice la pastora Carmen, totalmente humano, lo sufrió todo por amor. Jesucristo, nuestro amado Salvador. Jennifer, todo lo soportó, todo lo sufrió y entregó su vida, nadie se la quitó. Y
Luisa Fuenzalina, un amor inigualable. ¿Qué quiero con todo eso que estoy leyendo? Siempre que leemos Isaías 53, Sayiras, Dazu, no sé si ustedes han visto eso en otras personas, son muy ministradas, lloran y lloran y lloran y vuelven con su vida normal. Pero no se trata de solo una emoción, como los dije, esta emoción que nos lleve a algo. Y por eso no se pueden desconectar todavía, porque Dazuli les elaboró un desafío, al final se los va a entregar. Y ahora sí, a leer el versículo que iba a leer, el 8, esta sección que estamos estudiando. Miren cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Me gusta cómo dice injustamente. Al ser condenado injustamente, coma, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Tenía 33 años. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, dice el versículo 9. Él jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Yo no sé por qué nosotras muchas veces cuando alguien nos acusa de hacer algo que no es o de decir algo que no hicimos, nosotras enseguida tenemos que defendernos. Es que yo tenía que decir eso. ¿Y por qué no lo? Es que yo no me puedo dejar. Uno me unía. Así es. Hablo por mí. Yo no estoy aquí tirándole a nadie. Yo hablo por mí porque cuando alguien dice algo que yo no hice o cuando alguien no ve algo que sí hice, yo quiero justificarme, yo quiero hablar, yo quiero defenderme. Pero aquí dice, no dijo ni una sola palabra. Y a él le quitaron la vida a mitad del camino injustamente. No dijo ni una sola palabra. El que en verdad tenía cómo defenderse, no se defendió. Y nosotros, por una bobada en la iglesia, ya nos vamos porque no ven lo que yo estoy haciendo o porque en realidad vieron mal o no escucharon o fue un rumor. Quiero defenderme. Ojo con esto. Yo quiero saber, Dazu, ¿tú qué viste cuando estabas en esta profundidad de estos 3 versículos, 4 versículos? Bueno, pues quería mencionarles algo que me parece importante como añadir, ¿no? Y es que el sufrimiento de Cristo fue en diferentes ámbitos, ¿no? Evidentemente fue un sufrimiento físico, así como lo menciona Nay, ¿cierto? Fue un sufrimiento físico cruel, o sea, hasta el punto que creo que no llegamos como a imaginar, ¿no? Y estudiando, de hecho, a ellos por este tipo de crucifixión, les daban a beber algo para que no fuese tan doloroso, ¿no? Y Cristo no lo recibió, porque no se trataba solo de un sufrimiento físico, también fue un sufrimiento social, ¿no? Él fue despreciado, lo que anuncia en los primeros versículos se evidencia claramente en sus discípulos negándolos, sus discípulos rechazándolos, abandonándolos en su momento más oscuro, en el momento en el que quizás él más lo necesitaba, incluso horas antes, ¿no? Cuando Cristo se lleva a sus mejores discípulos, a sus amigos, ¿no? A sus más cercanos, y se quedan dormidos en el momento en el que él más lo necesitaba. Entonces fue un sufrimiento también social, pero el principal sufrimiento de Cristo es que era abandonado por su padre, ¿no? O sea, necesitaba esa separación de su padre y eso quizás es algo que nosotros ignoramos muchas veces y solo nos quedamos como en un sufrimiento carnal, llamémoslo así, ¿cierto? Como del cuerpo, cuando realmente hay un sufrimiento mucho más profundo, o sea, era necesario esa separación y por eso ahí menciona fue cortado, o sea, ese cortarse era necesario para que nosotros pudiéramos tener redención. Y por eso quizás es la oración constante, porque es constante de Cristo diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No se refería a pasa de mí, no sé, el ser crucificado, el ser, no, o sea, creo que eso queda chiquito comparado a la copa de recibir, de ser separado del Padre, de recibir todo el castigo, un inocente, recibir todo el castigo
toda nuestra culpa por nuestros pecados, porque quienes merecíamos, y eso es una frase que vemos mucho, cliché, ¿no? Que quienes merecíamos estar allí éramos nosotros. Y vemos como en muchas de las personas que fueron quienes decidieron crucificarlos, no encontraban nada de culparlo, lo declaraban inocente, le decían, es el inocente. Y es porque precisamente nada de esto fue como producto de que nosotros lo planeamos para crucificarlo o por Judas que lo entregó, no, no, no. O sea, esto hacía parte de un plan, era necesario que sucediera, ¿sí? Y como era necesario que sucediera, esto nos lleva a admirar mucho más esta grandeza de este plan. Y hay un versículo, y ya quiero seguir a la parte de que la hermana me ayude a leer el versículo 10. El 10. Sí, el 10 dice, con todo eso, ¿lo leo? Sí. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, esto nos da mayor claridad. Quiso el Señor, o sea, quiso. O sea, ¿en qué mente humana cabe querer, cierto? Querer, y es la voluntad de Dios al quebrantarlo. O sea, no es una voluntad humana la que interviene aquí, no. O sea, es un plan de redención en la que Dios quiso quebrantarlo. Pero no solo se queda ahí, sino que Él se entregó ahí. O sea, esas dos palabras son importantes. Quiso y se entregó a sí mismo como una ofrenda de expiación. Y eso nos lleva a admirar mucho más este momento, ¿sí? Porque no se trata solamente de un sacrificio como tal, no. Se trata de un sacrificio que fue necesario para nuestra redención y en el cual tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para traernos a nosotros redención. Entonces, hay una voluntad del Señor al quebrantarlo, hay un sometimiento del siervo al sufrir y entregarse. Y ahora sí, continúa, hermana, perdón, Sayi, leyendo del versículo 11 al 12. Al 12 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ok, ahí fíjense que hay otra palabra importante y es quedó satisfecho. Cristo fue la ofrenda, Cristo fue el cordero que fue entregado en rescate por muchos, el cordero sin mancha que fue entregado y Cristo fue satisfecho. Eso que pasó en el momento en el que Jesús estaba bautizando, donde sale la palomita, ¿cierto? Que hemos visto, ¿no? Como este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es evidenciado, es satisfecho en el momento en que Cristo cumple su misión, en el momento en que Cristo cumple obedientemente hasta la muerte y muerte de cruz, ese sometimiento a su Padre de cumplir en rescate por muchos y de entregarse en rescate por muchos. Y aquí importante, ¿no? El inocente que cargó nuestro pecado, que cargó nuestra culpa, que se hizo pecado por nosotros, dice un versículo que ahorita no recuerdo la cita, ¿no? Y es importante que entendamos que gracias a esta obra de expiación, que eso es lo que Cristo hizo por nosotros, nos expió, tomó nuestro lugar, gracias a esa obra de expiación, Cristo fue exaltado también. Y acá hay una respuesta al versículo 8, ¿no? Dice, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. O sea, era el pueblo, ¿cierto? Pero el final del versículo 10 dice, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en sus manos prosperará. O sea, quizás ante los ojos pues de todo el mundo era como lo que ustedes mencionaban ahorita, ¿no?
está siendo cortado en su máxima flor de la vida, está siendo, perdiendo, ¿cierto? La batalla, wow, la muerte es como, wow, qué terrible, qué mal, no. Pero era que con su muerte nos iba a dar vida, que su muerte iba a hacer que muchas descendencias perteneciéramos a ese linaje, ¿cierto? Que viéramos su descendencia, que prolongaríamos los días. ¿Sí? Y aquí vemos, ajá. Que yo, la verdad es que necesito decir esto, porque para conectarlo con lo que tú estás diciendo, en esta versión dice, y debido a eso, lo que tú acabaste de decir, debido a eso, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Sí, ese es el versículo que sigue. Exacto. Exacto. Ese es el versículo que sigue. ¿Qué quiere decir eso? Que el justo nos otorga a nosotros justicia, ¿cierto? Nos justifica. Nos justificó a nosotros. Que no era nada, no, él era un simple profeta porque murió y no pasó nada. No, no, no. Ese cordero calladito en silencio, él estaba obedeciendo para que hoy, tú que estás en Chile, en Barú, por allá en la isla de Barú, que estás en Colombia, en México, tú también seas justo, no solo los israelitas, ahora todo. Y yo estoy, la verdad, yo estoy disfrutando esto, pero Dazuli, el programa nunca había durado tanto. Hay 6 minutos, pero es que estamos desglosando un capítulo. No, pero ya vamos terminando. Sí, aquí hay algo importante y me les voy a robar aquí un minutico que dice el último, el 12, y llevado, dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Miren ustedes, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Este ejemplo. Sí, sí. No, Dazuli, dale porque falta la conclusión y el desafío. Las mujeres no se han ido. Quiero decirte que desde que yo siguen las mujeres aquí. De hecho, Carolina Andrea Osías nos dice, si Cristo siendo santo no dijo nada, mucho menos nosotros debemos decir nada. Hay que dejar todo en las manos de Dios. Noemí, su amor incondicional y su obediencia a la voluntad del Padre fueron los motores de esta decisión, demostrando así el poder de su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Amiga, esto está bueno, esto hay que disfrutar hasta que se acabe el programa, seguir disfrutándolo como ese helado, como esa mermelada que te gusta en pleno invierno, esa galletita rica, porque más como lo habías dicho, más que llenarnos de emociones, Dios quiere que lo vivamos, que lo practiquemos. Entonces, no te vayas que ya viene Dazuli a dejarnos el desafío. Ok, bueno. Entonces ya para concluir, yo creo que todo este pasaje... Aquí nos traje el postre, ya para concluir, yo creo que todo este pasaje nos habla, ¿no? Como ese sufrimiento, como parte del plan redentor de Dios para nosotros, ¿no? Esa sustitución vicaria de Cristo, Cristo el inocente, muriendo en nuestro lugar, muriendo en lugar de pecadores. Y yo creo que hay una frase, y ahorita al inicio lo compartíamos también, antes, pues tras bambalinas, ¿cierto? Hay una frase que todos conocemos y es que Jesús murió para salvarnos, o sea, y hasta ahí se queda. Pero la pregunta es para salvarnos de qué, ¿no? Porque yo creo que eso nos lleva a tener un mayor entendimiento y una mayor comprensión de toda esta obra de expiación que Cristo hizo por nosotros. Y no, ¿para salvarnos de qué? Para salvarnos de la ira venidera, de la ira de Dios. Y la única manera de escapar de ese derramamiento de la ira era ser cubierto a través de la expiación de Cristo. Y por eso Cristo satisface esa ira de Dios, como vimos en este versículo que sale acá en el versículo 11, ¿no? Cristo satisface y el Padre queda satisfecho con esa obra de expiación que Cristo hace y que nos propicia a nosotros salvación. Entonces, aquí lo importante no es solo conocerlo, o sea, aquí no se trata solo de, wow, sí, qué genial todo esto, sino ¿qué nos lleva a esto a hacer, cierto? ¿Qué nos lleva a esto realmente a como creyentes vivir? ¿Cómo nos lleva esto a vivir? Y lo primero
evidentemente tiene que ver con que reconozcamos a Cristo como ese siervo sufriente, que llevó nuestros pecados, que sufrió de una manera injusta para darnos paz. Es aceptar ese sacrificio como suficiente para la salvación. Dice Hebreos que el sacrificio fue una vez y para siempre, ¿no? Antes veíamos en el antiguo pacto, veíamos cómo era necesario vez tras vez ofrecer un sacrificio que realmente no nos salvaba, ¿no? Solo era una evidencia o una sombra de ese sacrificio mayor. Y necesitamos también confiar en que Dios nos ama y simpatiza con nosotros porque en su santa humanidad sintió y experimentó el dolor y el sufrimiento como ningún otro. Así que si hoy estamos pasando por un momento de sufrimiento, porque evidentemente aunque sufrimos, somos de carne y hueso, ¿cierto? Y estamos en esta tierra y Pau decía ahorita, pues como el inicio decía algo como de que Cristo nos puede revelar cosas y nos puede mostrar cosas y yo, o sea, no tenía nada que ver con el tema, pero ha sido algo personal, ¿no? Y yo creo que algo cierto en nosotros es el sufrimiento. Y ahorita les voy a mencionar un punto. Lo segundo de la respuesta del creyente tiene que ver con humillarnos y agradecer, ¿no? Al comprender ese sufrimiento injusto de un Dios justo, de Cristo que es justo, que nos dio justificación, debe hacernos humillar reconociendo que nuestras pruebas muchas veces son consecuencia de nuestras propias acciones y de nuestra naturaleza caída, ¿no? El único justo que sufrió injustamente fue Cristo. De resto, todos nosotros seguimos sufriendo a causa de nuestra naturaleza caída, seguimos sufriendo a causa de nuestras malas decisiones, seguimos sufriendo a causa de este mundo caído en el que vivimos. Así que nos debe llevar también a agradecer que Cristo sin culpa sufrió en nuestro lugar, abriendo para nosotros, como ya lo mencionamos, ese camino de paz con el Padre y ese camino de perdón también y de salvación. Y lo último que quiero que nos llevemos es a nuestro estilo de vida, ¿no? A entender cómo debemos vivir de acuerdo a esto, y es que debemos vivir en obediencia, aprendiendo de Cristo esa sumisión y esa entrega. Nos debe llevar a orar de otra manera. A mí me gusta, me encanta, y a mí al principio me parecía como ilógico, pero acá hacemos las reuniones de oración y mi esposo siempre pide por las pruebas venideras. O sea, su oración no es por las pruebas de ahora, ¿no? Son por las pruebas venideras, ¿no? Porque vuelvo y repito lo que dije ahorita, o sea, creo que algo es cierto en la vida del creyente y es que vamos a experimentar pruebas. Y las pruebas no son algo negativo para nosotros, al contrario, son algo positivo porque nos llevan a ser más como Cristo, porque nos hacen que esa paciencia que queremos experimentar la podamos desarrollar. No hay otra forma, no hay otro camino para nosotros crecer que a través de las pruebas. De hecho, las pruebas son un medio de gracia que Cristo usa para nosotros, para que podamos depender de Él, para que podamos descansar en Él. Entonces, nuestra oración no debe ser: Señor, quítame este sufrimiento, Señor, elimina este sufrimiento de mi vida, no, sino, Señor, ayúdame a tener una actitud como la tuya, de obediencia, de sumisión, de entrega en esta prueba que estoy viviendo, pero también en las pruebas venideras que están por vivir. Entonces, este capítulo de Isaías 53 no se trata acerca de nuestro sufrimiento, se trata acerca del sufrimiento del siervo y debe ayudarnos a responder, sí, ante ese sacrificio, a llevar una vida de fe, de gratitud, de obediencia y honrando a ese siervo que sufrió en nuestro lugar para darnos vida. Amén. Yo resumí para que las amigas se acuerden. El desafío está en que ahora no se nos debe olvidar reconocer a Cristo como ese siervo sufriente. O sea, no somos la víctima aquí. No. Ya no. Así es. No. Vivir en gratitud y obediencia cada día. ¿Por qué voy a agradecer hoy si estoy pasándola mal? Como dicen los chilenos, estoy para el gato. Nosotros los colombianos estoy para el perro. No importa. Hay un motivo para por qué está agradecido. Y tercero, aprender a vivir en obediencia y comencemos a orar de otra manera. Si las cosas no están funcionando, cambia tu manera de oración. Cambia, haz cambios tú. No le pidas a Dios que cambie algo. Él es perfecto y lo que está haciendo es perfecto. Cambia tu manera de orar, cambia tu manera de intimidad con Él. Cambiemos.
quiero invitar a las amigas. Pao y Dazu, aquí hay es que correr a los pies de Cristo. Corramos a los pies de Cristo. Amén. Todas. Quiero invitarlas a hacer algo que hace rato no lo hace, creo que hace años. Nosotras estamos aquí, nosotras tres. El programa de hoy fue diferente, más largo de lo normal, pero creo que ustedes no se dieron cuenta del tiempo. Solo era el productor y yo que estábamos viendo la hora porque ustedes estaban disfrutando. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero pedirles? Tomen su celular en este momento, denle un capture a la pantalla y suban ese capture a las historias de Instagram. Ahí en las historias colocan @contigo_mujer y nos etiquetan. Y escriban ahí el versículo del capítulo 53 que más les tocó su corazón. Porque todo el capítulo nos tocó, pero el que más les tocó hoy, el que más aprendieron hoy, el que lo vieron de manera diferente. Denle un capture a la pantalla, etiqueten a @contigo_mujer en Instagram y díganos ahí esa parte, porque hoy es un programa diferente. Yo siento que se debía coger tiempo y además quiero preguntarles, ¿les parece chévere, les parece genial que hagamos esto de que cojamos un capítulo y lo desglosemos? Porque nunca lo habíamos hecho, siempre desglosamos el tema con diferentes pasajes. Hoy nos dedicamos a un pasaje de la Biblia, a un capítulo. ¿Les gusta este método? Díganos ahí porque queremos leerla. Dazu, yo no sé cómo está el clima en Nicaragua porque yo nunca había conocido a nadie en Nicaragua, pero espero que estés rico, te mando un abrazo. Yo disfruté mucho el programa de hoy, siento que Dios me recordó y me enseñó cosas hermosas a través de este pasaje. Conociste a Sayira y a otras amigas más. Sé que no va a ser... Pero contigo, mujer, está muy agradecida contigo por esto, por dejarte usar por el Señor, por permitirnos disfrutar la palabra de Dios de otra manera. Y amiga, si es la primera vez que nos ves, queremos decirte que todos los sábados estamos aquí y este mes estamos estudiando, ¿qué estamos estudiando, Sayi? Este mes estamos estudiando este hermoso tema. Así es, el Cordero Sufriente. Así que, amadas amigas, las esperamos el próximo sábado en Instagram, en Facebook, Contigo Mujer, y en YouTube. Este programa queda ahí grabado, lo pueden ver. Un abrazo para todas, Dios me las bendiga. Bye, bye, nos vemos. Bye, muchas gracias a todos. Es un placer contar con tu compañía cada sábado a las 11 horas Chile, 10 horas Colombia. Muchas bendiciones, te esperamos.